Primera vez que Juan Arias no me roba el discurso. Se ve que va puerta afuera. Siento mucha complacencia de estar con ustedes hoy, una vez más, y les deseo al nuevo presidente el éxito y el liderazgo necesario para emprender este año de gestión al frente del principal gremio empresarial del país, del cual en lo personal me siento muy orgulloso. Como bien dijo el presidente, nuestro país se está ordenando, pero el descalabro era tal que hubo una pérdida de confianza en absolutamente todo y en algunas cosas con razón. Lo vivimos con la reforma de la ley de la Caja del Seguro Social que se logró. La cantidad de mentiras que se dijeron y mucha gente se lo creyó, pero no por mala fe, sino por el hartazgo de años y años de engaños. En lo personal, pude haber no hecho nada y dejar el problema, no creo que al que siguiera, porque no íbamos a llegar allá. En febrero del año pasado, cuando el ministro Chapa me dijo que había que pasar una ley urgente, febrero, en medio de la discusión, para que el Ejecutivo tuviera la capacidad legal de transferir 97 millones de dólares para pagar las jubilaciones o pensiones de esa quincena. Llegó el momento en donde tocamos fondo. Tuvimos que sacar del bolsillo de todos los panameños para salvar las jubilaciones y pensiones de la Caja del Seguro Social, cuando no sobraba. Un año después, esas pensiones están garantizadas. Mi gobierno aportó los 960 millones que le corresponden por ley en efectivo y los empresarios asumieron un aumento de la cuota, cosa que yo reconozco sin afectar el aumento del sector laboral. Eso dice muy bien y habla muy alto de nuestra clase empresarial. Los que mintieron, lo único que pusieron en esta discusión fueron palabras, más nada. Habiendo vivido esa experiencia, creo que debemos unirnos para el progreso. No podemos pensar ni un segundo en retener, por absurdas manifestaciones o ideologías, el proyecto de Río Indio. Le estoy dando al Canal de Panamá, a la autoridad del Canal de Panamá, todo el respaldo político de mi gobierno, respetando, por supuesto, su liderazgo en el proyecto, que es de ellos, pero es un proyecto nuestro, de país, porque es el agua que bebemos más el agua que transitan y que necesitan los barcos para transitar por nuestro lago. Panamá y Colón. Suficiente reto y suficientes millones de galones de agua que se van cada vez que los 30 y pico de barcos pasan por nuestra zona de tránsito. No se pueden dejar inversiones tiradas y miles de desempleados porque un gobierno hizo un mal acuerdo. Recuerden que en este país hubo fuertes movimientos contra la ampliación del canal. Reinó la hipocresía en muchos, oponiéndose por demagogia. Se frenaron obras viales, obras de infraestructura, inversiones. La generación de riqueza nace de hacer, no de frenar. Eso es bien importante. Un fallo de la Corte Suprema de Justicia, que es obviamente de obligatorio cumplimiento para todos, sobre todo el gobierno, que es el que lo tiene que cargar sobre los hombros, acabó por inconstitucional con la concesión de los puertos de Balboa y Cristóbal. Y dije que no íbamos a improvisar ni ser irresponsables como pasó con el problema de la mina.
Esa misma noche me dirigí al país y les expliqué lo que íbamos a hacer y es lo que estamos haciendo hasta el día de hoy. Eran 7.000 empleos directos, 7.000 empleos directos en ambos puertos. Además de ser una actividad estratégica para el país, envuelta en la imagen de Panamá ante el mundo, la cadena de suministro y la industria marítima y de comercio mundial en juego. Hoy los puertos, ambos, funcionan bien y son operados por empresas de clase mundial hasta que licitemos en algún momento del próximo año. Cada puerto tendrá su licitación. Demostramos que se puede hacer bien, así como lo haremos en otras áreas, pero sobre todo quiero enfatizar, y lo diré mañana, que visitaré el puerto de Balboa en la mañana, mi aprecio y mi reconocimiento a la mano de obra panameña, porque hoy ambos puertos, aunque tengan un operador extranjero, el 100% de su mano de obra es panameña. Los panameños estamos manejando los dos puertos más importantes de este país. En materia de turismo, el mismo creció 9% anual. Eso es mucho cuarto de hotel y mucho tránsito a nivel nacional. El stopover fue un éxito, es un éxito. Próximamente anunciaremos con los bombos que se merece la nueva marca País, que de seguro les va a gustar bastante, pero tiene que mantenerse en el tiempo. La economía del país creció 4.4% y se expandió el sector logístico. Pero ciertamente nos falta mucho más y para hacerlo debemos estar relativamente unidos, los que quieran, todos los sectores que creen en la inversión y en la cultura del trabajo. El último cuatrimestre de 2025 crecimos en empleos generados y estos primeros 3 meses se mantiene la tendencia muy positiva. Creo que leí ayer u hoy que se habían registrado en el Mitradel 52.000 y tantos empleos nuevos, más la cadena de nuevos emprendedores que sigue siendo un éxito a nivel nacional a través de los puestos que creamos para los emprendedores con toda la asesoría, el financiamiento rápido para que echen adelante en sus pequeños trabajos, en sus pequeñas inversiones. No son dádivas, no son planes de emergencia a la vieja usanza. Es capacitar sobre todo a gente joven, con títulos, con experiencia del sector, joven, empresarial algunos, destituidos otros, para que arranquen por sus propios pies. Yo sé que el Estado muchas veces complica las cosas, lo sé, pero estamos mejorando paso a paso para dejar atrás esa burocracia estatal tan pesada. El aporte que hace el expresidente Fito Fábrega, que no lo veo por aquí, o por lo menos lo refleja, ya está, día a día para que la AIG sea un ente facilitador de los trámites y de las operaciones que hacemos todos los panameños ante el Estado, es una buena muestra de lo que se está haciendo. Los tiempos de refrendos de contratos pasaron de un promedio de 121 días a 14 días. Las gestiones de cobro en la Contraloría General bajaron de 96 días a 4 días promedio durante esta gestión. Y se inyectaron a la economía más de 18.000 millones de dólares en pagos desde que comenzó mi gobierno. Sin coimas, sin odilias, y sé cuánto pelafustán hubo por aquí coimeando para hacer que la plata fluyera de manera ilegal a sus bolsillos. Pagamos deudas en sumas multimillonarias.
y activamos obras, muchas obras rescatando que no hemos terminado. Del 0% al 30% en la construcción del cuarto puente. Logramos que la tuneladora Panamá pasara por abajo del canal de Panamá y llegara a Balboa. Ese día que estuve ahí, de verdad que fue emocionante porque yo me metí en ese túnel, yo soy en extremo claustrofóbico. Cuando llegamos donde dice 65 metros para abajo, me empezó a apretar el pecho y yo, sáquenme de aquí, que aquí en este túnel no es donde me voy a morir. Y estamos en un proceso acelerado para recuperar la vía interamericana del país hasta Chiriquí, tanto para el oeste como para el este, porque la integración por carreteras del todo el país significa desarrollo y conectividad, independientemente de que, por supuesto, gracias a un tonto con iniciativa y corrupto, se retrasó y se desfasó entre el cuarto puente y la línea 3 del metro toda la operación. No creo, y lo digo, y ojalá yo esté 100% equivocado, que vamos a terminar ambos a la vez. Me dicen los que saben que quizás el tren va a llegar primero, pero no importa. Lo importante es que estamos avanzando bien con una inversión entre puente y metro y túnel y todo lo que representa eso, cercana a los 5.000 millones de dólares que estamos haciéndole frente con mucho esfuerzo, pero al día. Sé también que el país necesita más transparencia. Eso es verdad. Pero la transparencia se hace o se proyecta, no se habla ni se bochinchea en función de mentiras. Pero no terminar un hospital, un estadio o una escuela que estuvo 10 años en abandono porque el costo hoy es superior al original y eso es inentendible. Yo estuve ahí inaugurando la Escuela de Venezuela, una escuela que es un bastión en la lucha por la democracia de este país. Y la verdad que es una escuela del primer mundo, como muchas de las que he inaugurado en el interior de la República, en Herrera, en Veragua, en Chiriquí, en Coclé, escuelas donde el niño o los estudiantes tienen el gusto de estar allí con aires acondicionados en sus salones, con gimnasios que albergan muchísimos espectadores para sus distintos deportes. Y la verdad es que uno en eso no importa que pagáramos mucho más, porque sí se pagó en algunos casos más del doble para rescatar lo perdido. Pero al fin y al cabo, como le digo yo al ministro Chapman, el gobierno es para manejarlo con responsabilidad, no con una cuenta de ahorro. Esto no es una Teletón. Hay que invertir en el pueblo la plata que responsablemente podemos invertir. Hay que ser correctos. Claro que duele pagar más y ver a la vez cómo se encarece cada uno de esos proyectos. Y ese fondo no viene del cielo ni nos lo regalan, sale de la contribución fiscal de cada uno de los panameños. Y ese es el daño mayor. Ojalá una ley que promulgó que impulsó Mayín Correa para castigar a los responsables de detener ese tipo de obras, porque sí, cobre vida nuevamente y la Asamblea de Diputados decida sancionar al que eso hace, porque para mí eso es un peculado al revés, dejar perder obras del Estado que al final del camino cuestan mucho más del dinero que se proyectó. Pero ciertamente, ¿cuál es la opción? Discutir años y años, señalar a los malos funcionarios y dejar a la gente del oeste sin movilidad, atrapados en el tranque. Miren lo que pasó hace 2 días. Ese es un buen ejemplo, mal ejemplo, pero un buen ejemplo a la vez de lo susceptible que somos de no tener un país interconectado por encima del Canal de Panamá.
Sinceramente, yo no duermo mucho y me desvelo bastante. Y en la madrugada de ese día pensaba que íbamos por una tormenta perfecta si ese puente de las Américas no se reabría al día siguiente. Porque eso es lo que venía. Porque después de 2 días, de más de 400.000 personas no poder ir y venir con la fluidez o relativa fluidez que hoy lo hacen, se iba a aprender esto de verdad. Y ahí no había mayor justificación de decir lo lamento, lo siento, no podemos. Los puentes ciertamente no son inflables y toma una montaña de años, de tiempo y recursos poderlo hacer. Por eso a mí me da risa que un niño por ahí que quiere ambicionar políticamente exigió el 4.º puente ya. Este tipo cree que estamos construyendo un Lego. Quiero un país que atesore y reciba más foros como el de la CAF, que tenga más Expocomer y más de todas las expos que hacen ustedes con tanto éxito y que proyecta al mundo lo que Panamá es capaz de hacer. Vivimos en un país sin tranques, ni sindicatos mafiosos, chantajistas que tenían al país a sus pies. Hoy el país vive en paz. Pueden haber críticas y errores y seguirán habiendo, eso es natural si uno no es más que un ser humano. Pero aquí había que poner orden, lo reitero, y lo hice. Lo seguiré haciendo. Y en estos días dije, cuando me mencionaron en los informes que me dan que se volvían a estar reuniendo, y lo único que yo les dije, si quieren más, vengan, por más que les doy más. El país crece con trabajo y con innovación. Por eso es la necesidad de una nueva ley de educación y felicito al saliente y al entrante presidente por referirse a ello. Yo lo mencioné en mi exposición, en mi discurso del 1 de enero, perdón. Con el ánimo sincero, y ojalá así se mantenga, de que se discuta y participen como se hizo con la ley de la Caja del Seguro Social. 6 meses de discusión y trabajo. No tengo ningún apuro. Yo espero antes que acabe este año tener una nueva ley que reemplace la ley del presidente Enrique Jiménez. Imagínense ustedes, un país de inteligencia artificial con la ley que creó el presidente Enrique Jiménez en 1947, si no me equivoco. Pero además de eso, es una ley que va, o pretendemos que haga, reformar la obsoleta educación pública que existe. Que se capacite ese educador del sector público para los jóvenes que van a esas escuelas públicas que puedan igualar en rendimiento, en capacidad y en enseñanza a los que se gradúan de la escuela privada. No podemos tener un país con la escuela pública, los egresados de la pública, buscando ver cómo se salvan, con el resto que tiene un país, un futuro casi que bien construido, solo por razón de tener una buena educación. Hay que igualar para arriba, no para abajo. Este país hay que hacerlo crecer con educación. Y en eso muchos otros vecinos nos llevan años luz. Y cuando nos pasan las cosas por encima, ¿cuál es el factor que no encontraron en Panamá? Gente educada, gente capacitada en la modernidad de los tiempos, en las carreras o en lo que corresponda. Yo no tengo ningún temor de unirnos para el progreso. Yo no estoy siendo ideológico, porque no quiero que Panamá vaya para la izquierda o para la derecha, sino para adelante. Sencillo. Ese es un solo rumbo que este país tiene que tener. Y me he esmerado y agradezco lo que mencionó el presidente Barría de los miembros del cuerpo diplomático panameño en el exterior que lo ayudaron a hacer su misión, entre otras, coadyuvar a que cada panameño o grupo de empresarios o profesionales
que visiten esos países sean debidamente atendidos, conectados, presentados, para que verdaderamente no solo la materia de política exterior sea mi responsabilidad, sino que coadyuven en aquellos que también proyectan en positivo al país. He querido llevar una política internacional basada en relaciones personales. A veces es agotador, debo decirlo. Por ahí salen los que no entienden de nada, criticando porque viajo. Voy a seguir viajando, se los garantizo. Estoy preparando una misión importantísima a Grecia, principal país naviero del mundo, con una enorme participación en nuestro registro y en nuestra actividad logística. Y espero que así como ese sector estará bien conectado, avancemos en un acuerdo importante en materia de turismo que firmaremos en Atenas, con el ánimo de beneficiarnos de un país que sabe hacer turismo, programar y llevar adelante millones y millones de personas que visitan ese país, al que además quiero mucho. Me da mucha satisfacción escuchar los buenos comentarios de Panamá, de afuera. A veces son mejores que los titulares de aquí. Porque viene de gente desapasionada y objetiva, que reconoce seriedad, el enorme triunfo que fue bajar de 7.5 a 3.6 el déficit fiscal del país. Eso fue un esfuerzo que costó lágrimas, sudor y sangre, y que reconozco el liderazgo del ministro Chapman y de todo su equipo en eso. Pero hay un tema que también se mencionó aquí, que es el tema del agua. Así como un puente no es inflable ni es un Lego, la red de acueductos a nivel nacional está tremendamente deteriorada. Hemos hecho lo que se puede ir haciendo. Una idea que en campaña yo lancé con el riesgo de que me criticaran sobre los pozos, ha resultado la gran cosa. La red de pozos que se ha podido establecer, y vamos construyendo más para interconectarlos al sistema. Lo ideal sería reemplazar el sistema obsoleto y reventado que tenemos debajo de nuestras calles. En gran medida no está ni georreferenciado para saber por dónde van las tuberías. Así que ustedes imagínense reventar todas las calles de Panamá. En Panamá, el este y el oeste, se está haciendo lo propio para hacer los suplidores de agua, las potabilizadores eficientes. Pero miren ustedes, yo no sé cuántos de ustedes han ido o han pasado por Panamá Pacífico. Ahí hay una potabilizadora al 80% terminada. Pero ¿saben qué? Ni le llevaron el agua ni le llevaron la electricidad. Entonces tenemos un adorno precioso para sacarse foto de lo que es la potabilizadora que yo soñé, sin agua y sin luz. Va a costar millones de dólares habilitarla. Lo estamos haciendo, pero a un costo multimillonario otra vez. Pues estos incapaces ni siquiera se percataron, a lo mejor sí, y hasta cobraron por ello por ahí, por la taquilla. Pero ese monumento al desastre que se llama la potabilizadora que está ahí en Panamá Pacífico, que alimentaría y resolvería todo el problema de Panamá Oeste, no tiene luz y no tiene agua. Así que tampoco se puede esperar que de hoy a mañana se haga, porque la inversión es alta. La estamos haciendo, pero es muy, muy alta. Igual en el interior. La región de Azuero, que las ha pagado caras por todo el problema de muchas décadas de tener sus aguas contaminadas, sus tuberías sucias, la irresponsabilidad de mucha gente de distintos sectores que verten a los dos ríos todas las porquerías, contaminando a toda una población con altos índices de enfermedades como cáncer, diabetes. A lo mejor tiene una consecuencia directa, no sé, allá dirán los médicos.
Pero eso se está haciendo con la velocidad que podemos. Créanme lo que tampoco es soplar y hacer botellas, pero lo estamos haciendo enérgicamente con un equipo profesional para lograr que al término de mi mandato la mayor cantidad de panameños tenga agua potable en sus casas. Y tienen toda la razón, la justificación para trancar calle, para gritar lo que quieran gritar. Porque a veces no es solamente el desastre que hubo, sino la irresponsabilidad de quienes construyen al margen de las facilidades de agua o de luz. Entonces después vienen los problemas, porque tú vendes las casas o las casitas y después no tienes el agua suficiente para llegar a los nuevos miembros de esas comunidades. Por último y no menos importante, el tema de la corrupción. ¿Qué es corrupción? ¿Robarle al Estado? Sí, por supuesto. ¿Cobrar coima? Por supuesto. Pero no es corrupto el que miente. No es corrupto el que denigra sin justificación. No es corrupto el que hace de la iniciativa y de la capacidad de expresarse ante un país a través del método chabacano, ruin y pobre con que vivimos nosotros todos los días el debate público. Ciertamente, la profesión de político cada día está más dura, porque el espectáculo cada vez está peor. Yo puedo hablar por mí y por mi equipo de gobierno. El que se ha salido de la raya se fue ya. Y los que pretendan salirse de la raya se irán también. Pero me da mucho gusto de ser un presidente sin círculo cero, sin traficantes de influencia, sin ministros ladrones, directores coimeros y freelancers del poder, que son a lo mejor peores que todos los otros, y que son los que acostumbran a andar con uno. Conmigo no, yo no ando por ninguna parte, sobre texto de dice el presidente que, y lo digo aquí, creo que lo dije el año pasado, cuando yo quiera algo yo llamo al que sea. Nadie puede hablar por mí, nadie puede hablar por mí, en ningún aspecto. Y sé que lo han hecho, y he cogido el teléfono y le he dicho, tú no tienes ninguna autorización por llamarte mi amigo, estar hablando de que digo yo o que pido yo que hagan tal cosa. Eso, todo eso, metido en un paquete, es mucha corrupción. Y digo lo que dije una vez, creo que fue aquí o en APEDE, una buena cantidad de los favores que a uno le piden es para que uno viole la ley. Eso no se puede. Pues dame una ayuda, ayúdame. Y eso toca a la justicia también, por supuesto. Todo el mundo cree que el presidente mete preso y saca de la cárcel, o juzga o condena. Yo respeto la independencia de los poderes. Creo que en materia de justicia hay mucho que hacer, y lo he comentado con los operadores de justicia en la Corte, ¿no? Sobre todo los magistrados de la Corte. Hay mucho que arreglar, que decir, que instruir para que la justicia sea efectiva en las distintas áreas. Y sí me preocupa, y lo vuelvo a decir, el esfuerzo que se hace, sobre todo respecto al crimen organizado y pandillas, de que se arrestan cantidades de personas, a los 2 días tienen casa por cárcel o le meten una cuestión en el tobillo, un localizador, y siguen haciendo exactamente, burlándose de todo el mundo porque andan caminando por las calles de la ciudad, independientemente de donde sea. Un crimen que me alegro que lo hayan agarrado, que es el cuatrerismo, esa operación que hicieron en Azuero. Se llevaron a un montón de cuatreros presos y creo que a ninguno le han dado libertad todavía.
Eso es un crimen grande, porque ahí le pueden robar a los grandes, pero un ganadero que le quitan 3 de 10 vacas le llevaron el 30% del negocio. Y eso hay que penarlo y castigarlo. Creo que tenemos un buen y eficiente Contralor de la República. Creo que lo tenemos bien. Y tiene todo mi apoyo. Para que así como firma rápido los refrendos, cuide las arcas del Estado y ponga orden donde él cree que no lo haya. Él tiene total libertad para ejercer su Contraloría, que para mí es uno de los puestos más importantes del país. Deseo a esta Cámara desearle lo mejor a la nueva administración, a la nueva directiva, al nuevo presidente. Éxitos, muchos éxitos. Nos vendrán, porque los estoy incluyendo, tiempos complicados, pero buenos tiempos al final del camino. El país merece un gran esfuerzo de todos. El país merece que hagamos lo mejor para llevar a Panamá más arriba donde estamos. Y en eso tiene un presidente comprometido con ustedes y con el resto del país, tratando de que la vida le sea más fácil a todos, de que haya buena seguridad, de que haya buena escuela para todos los pelados y que sigamos cosechando éxitos como los que estamos cosechando. Yo soy un optimista, cierto. Además, no soy imparcial porque soy presidente de la República y quiero que vaya haciéndose las cosas bien como corresponde, con un equipo de gobierno que camina al lado mío para hacer las cosas bien. Somos humanos, reitero, pero tratamos todos los días de hacer un esfuerzo tremendo porque este país siga adelante. Y en eso, pues, yo estoy seguro que cuento con ustedes y sé que ahí estarán. Gracias. Suerte, presidente, y a la orden. A todos ustedes, buenas noches.